Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Y hoy chicos, chicas, tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar, Can Yaman. Sí, el mismísimo, el hombre que nos robó el corazón a todos con su carisma, su talento y, bueno, ya saben. Pero hoy no solo vamos a hablar de Can Yaman en general, no. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias de amor más comentadas, más queridas y que, sinceramente, nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, su relación con Demet Özdemir. Así es. Vamos a revivir esos momentos inolvidables, a recordar la chispa que saltó entre ellos y, por supuesto, a desentrañar algunos secretos y detalles que quizás no conocían. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, emoción y, por qué no, un poquito de cotilleo sano. Porque vamos a hablar de amor, de química, de esos instantes mágicos que nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos. Y antes de que empecemos a sumergirnos en todo esto, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, no cuesta nada y me ayuda muchísimo para seguir creando contenido como este. Así que por favor denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y acompáñenme en esta aventura. ¿Listos? Comencemos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como se tradujo en español. Esta serie fue un fenómeno a nivel mundial, y la química entre ellos, la energía que desprendían juntos, traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores. La historia era simple pero a la vez cautivadora. Sanem, una joven aspirante a escritora, se enamora de Can Divit, un famoso fotógrafo. Y a partir de ahí, la trama se desarrolla con romance, comedia, drama y muchísimos momentos que nos hicieron suspirar. La serie, como dije, fue un éxito rotundo. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que la hizo tan especial? Pues bien, además de una historia atractiva y una producción impecable, creo que el ingrediente secreto fue, sin duda, la conexión palpable entre Can y Demet. Era algo que iba más allá de la actuación, algo que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era como si dos imanes se atrajeran constantemente, creando una chispa que encendía la pantalla. La serie nos presentaba a Can Divit, un hombre atractivo, misterioso y con un espíritu aventurero. Un fotógrafo de éxito que había recorrido el mundo y que, a pesar de su aparente dureza, escondía un corazón noble y sensible. Y luego estaba Sanem, una joven soñadora, llena de vida y con una personalidad arrolladora. Una chica que, sin buscarlo, se encuentra con el amor de su vida. La trama se desarrolla con el trasfondo de una agencia de publicidad, donde Sanem consigue un trabajo. Allí conoce a Can y poco a poco se enamora de él. Pero la relación no es fácil. Hay secretos, malentendidos, celos y obstáculos que deben superar. Sin embargo, el amor entre ellos es más fuerte que cualquier adversidad. Y esa lucha, ese camino lleno de altibajos, es lo que nos mantuvo enganchados a la serie. Pero volviendo al tema principal, la química entre Can y Demet era innegable. Era como si hubieran nacido para interpretar esos roles. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se tocaban, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Y efectivamente los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular rápidamente. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre una posible relación. Los fans, como es natural, estaban fascinados. Creaban sus propios análisis, sus teorías, sus evidencias. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Realmente estaban enamorados? La verdad, en aquel momento, era un misterio. Pero los paparazzi, siempre al acecho, capturaron algunos momentos que alimentaron aún más las sospechas. Recuerdo perfectamente cuando empezaron a salir fotos de ellos juntos fuera del set de grabación. Paseos, cenas románticas, incluso algún que otro viaje. Aunque ellos siempre se mantuvieron muy discretos y no confirmaron públicamente su relación, la evidencia era bastante clara. Era como un secreto a voces que todos conocían, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y los fans, bueno, los fans estaban enloquecidos. Cada foto, cada vídeo, era analizado al detalle, buscando cualquier señal, cualquier pista que confirmara sus sospechas. En la serie, la química entre Can y Demet era explosiva. Sus personajes, Can y Sanem, eran polos opuestos que se atraían irresistiblemente.
Él, el hombre de mundo con su apariencia impecable y su aire de misterio. Ella, la chica sencilla, con su espíritu libre y su sonrisa contagiosa. Y esa misma atracción, esa misma tensión, parecía replicarse en la vida real. Las escenas románticas eran especialmente intensas. Besos apasionados, miradas cómplices, abrazos prolongados. Todo era perfecto. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Y en cada entrevista, en cada evento, se notaba una conexión especial entre ellos. Sonrisas, miradas cómplices, risas compartidas. Era evidente que se sentían cómodos y a gusto juntos. Uno de los momentos que más recuerdo y que probablemente muchos de ustedes también recuerdan es el famoso baile en la serie. Esa escena, con la música de fondo y la forma en que se movían juntos, fue simplemente mágica. Parecía que el mundo se detenía a su alrededor. La coreografía, la expresión en sus rostros, la forma en que se conectaban. Todo era perfecto. Fue un momento que quedó grabado en la memoria de todos los que vimos la serie. Y creo que ese momento encapsula a la perfección la esencia de su relación, tanto en la ficción como en la realidad. Porque en ese baile, en esos movimientos, se podía sentir la pasión, la complicidad, el amor. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que su relación fuera tan especial y tan inolvidable? Creo que en primer lugar, fue la autenticidad. Khan y Demet eran ellos mismos. No fingían ser algo que no eran. Se mostraban tal y como eran con sus virtudes y sus defectos. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo muy valioso. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde se espera que las celebridades sean perfectas, ellos se atrevieron a ser reales. Se mostraron vulnerables, espontáneos con sus imperfecciones. Y eso paradójicamente los hizo aún más atractivos, más cercanos a sus fans. Además, ambos son personas con una gran energía y un gran sentido del humor. Les encanta reír y disfrutar de la vida. Y esa alegría, esa vitalidad, se transmitía a través de la pantalla. Juntos creaban un ambiente de diversión y complicidad que era muy contagioso. Se reían de las mismas cosas, se gastaban bromas, se apoyaban mutuamente. Y esa conexión, esa complicidad, era algo que se podía sentir en cada entrevista, en cada evento, en cada escena. Era como si fueran dos amigos que se divertían juntos y que al mismo tiempo, estaban enamorados. Otro aspecto importante fue la profesionalidad. A pesar de los rumores y las especulaciones, siempre mantuvieron una actitud respetuosa y enfocada en su trabajo. Nunca dejaron que su relación personal interfiriera con su trabajo en la serie. Y eso, sin duda, habla muy bien de ellos. Supieron separar su vida privada de su vida profesional, y eso es algo que no todos los actores logran. Supieron mantener la compostura, la profesionalidad, y seguir trabajando juntos, a pesar de la presión mediática y de las expectativas de los fans. A pesar de que su relación, como todo en la vida, tuvo sus altos y sus bajos, y finalmente terminó, los recuerdos de los momentos que compartieron juntos siguen presentes en la memoria de todos sus fans. Y es que, como dice el dicho, lo bueno dura poco. Y aunque la relación entre Khan y Demet no duró para siempre, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. La noticia de su separación, en su momento, fue un golpe para muchos. Los fans se sintieron tristes, decepcionados. Habían creído en su amor, habían apostado por ellos. Pero como suele suceder, la vida sigue, y cada uno siguió su camino. Sin embargo, el cariño y el respeto mutuo entre ellos siempre ha permanecido. Y hablando de momentos que nunca olvidaremos, hay algunos en particular que quiero destacar. Por ejemplo, recuerdo perfectamente la rueda de prensa en la que confirmaron su participación en la serie. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, ya nos daba una pista de lo que vendría después. Era como si ya se conocieran de antes, como si ya tuvieran una conexión especial. Y esa conexión, esa química, fue creciendo a medida que avanzaba la serie. También recuerdo las numerosas entrevistas que concedieron juntos. Siempre se mostraban muy cercanos, muy cómplices. Se complementaban a la perfección. Uno terminaba la frase del otro, se reían de los mismos chistes. Era evidente que tenían una conexión muy especial. Y en cada entrevista se podía sentir el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Y por supuesto, no podemos olvidar las escenas de la serie. Cada beso, cada abrazo, cada mirada. Todo era perfecto.
Y aunque eran solo escenas de ficción, lograban transmitir una emoción real. Nos hacían sentir que estábamos enamorados con ellos. Eran escenas que nos hacían suspirar, que nos hacían soñar con el amor. Y creo que esa es la magia de la actuación, la capacidad de transmitir emociones, de hacernos sentir algo. Ahora hablemos un poco de los momentos más íntimos y personales, aquellos que, aunque no fueron públicamente confirmados, los fans supieron a través de fotos y vídeos. Un viaje en barco, una cena romántica a la luz de las velas, un paseo por la playa. Son imágenes que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Y es que aunque ellos siempre mantuvieron su privacidad, los detalles de sus momentos juntos fueron un tesoro para los fanáticos. Los fans, como buenos detectives, analizaban cada foto, cada vídeo, buscando cualquier pista, cualquier detalle que confirmara su relación. Y aunque ellos no hablaron abiertamente sobre el tema, las imágenes hablaban por sí solas. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su compañía. Y esos momentos, aunque privados, nos hicieron sentir que éramos parte de su historia, que estábamos viviendo su amor con ellos. A pesar de la separación, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Can ha tenido un éxito arrollador con sus proyectos internacionales, y Demet sigue brillando con su talento y carisma. Ambos han demostrado ser grandes profesionales, capaces de reinventarse y de seguir creciendo. Y aunque sus caminos se hayan separado, siempre les recordaremos con cariño y admiración. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia de amor? En primer lugar, que el amor no tiene edad ni fronteras. Can y Demet nos demostraron que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Y aunque no dure para siempre, siempre deja una huella en nuestros corazones. Nos enseñaron que el amor es algo impredecible, algo que puede cambiar nuestras vidas por completo. También nos demostraron la importancia de la autenticidad. Ser uno mismo, mostrarse tal y como se es la clave para construir una relación sólida y duradera. Nos enseñaron que la verdadera belleza reside en la sinceridad, en la vulnerabilidad, en la capacidad de ser uno mismo sin máscaras ni pretensiones. Y por último, nos enseñaron que el respeto y la profesionalidad son fundamentales. A pesar de los rumores y las especulaciones, siempre mantuvieron una actitud respetuosa y enfocada en su trabajo. Nos demostraron que es posible separar la vida personal de la vida profesional, y que es fundamental mantener una actitud ética y profesional en cualquier ámbito de la vida. Y ahora, hablemos del futuro. ¿Qué les depara a Can y a Demet? ¿Seguiremos viéndolos juntos en futuros proyectos? La verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que siempre tendremos los recuerdos de su relación, de esos momentos mágicos que nos hicieron creer en el amor. Y esperaremos ansiosamente sus próximos proyectos, con la esperanza de volver a verlos brillar, cada uno por su lado, y tal vez, quién sabe, volviendo a coincidir en el futuro, aunque solo sea profesionalmente. Lo que sí es seguro es que ambos tienen un futuro brillante por delante. Can, con su talento y su carisma, seguirá conquistando el mundo con sus proyectos. Demet, con su belleza y su talento, seguirá brillando en la pantalla. Y nosotros, sus fans, estaremos ahí para apoyarlos, para celebrar sus éxitos y para recordar, con cariño, la historia de amor que nos hicieron vivir juntos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este viaje por la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan revivido esos momentos inolvidables, que hayan recordado la magia que desprendían juntos. Espero que hayan sentido la misma emoción que yo sentí al recordar esta historia. Hemos hablado de sus inicios, de la chispa que surgió en el set de Erkencikus, de los rumores y las especulaciones, de los momentos más íntimos y personales, y por supuesto, de las lecciones que podemos extraer de su historia. Ha sido un placer compartir con ustedes este tema, que sé que es muy querido por muchos. Esta historia, la de Can y Demet, nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado sobre el amor, sobre la pasión, sobre la complicidad. Nos ha enseñado sobre la importancia de ser uno mismo, de ser auténtico. Nos ha enseñado sobre la profesionalidad, sobre el respeto. Y nos ha enseñado que aunque las historias de amor no siempre tienen un final feliz, siempre dejan una huella en nuestros corazones. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones, sus recuerdos, sus anécdotas sobre Can Yaman y Demet Özdemir.
¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación? Cuéntenmelo todo. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la química entre ellos era real? ¿Cómo vivieron ustedes la serie y los rumores sobre su relación? ¿Qué es lo que más les impactó de su historia? Sus opiniones son importantes para mí y me encantaría leerlas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Suscribirse al canal es una forma de mostrar su apoyo, de estar conectados, de ser parte de esta comunidad. Y me ayuda muchísimo para seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor, como la vida, es un viaje lleno de sorpresas, de emociones, de momentos inolvidables. Vivan cada día al máximo.